Cómo vender. Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juanjo Amengual, soy marketer, especialista en marketing, consultor de marketing, sobre todo en el área del B2B. Bienvenidos a este capítulo de este podcast. Está tan de moda el podcast. Hablaremos hoy de muchísimas cosas. Sabéis que podéis localizarme en comovender.info o en juanjoamengual.es. Todo esto en la descripción del programa, sea desde donde veas este podcast. En este podcast queremos hablar básicamente de B2B, o sea, de lo que es marketing business to business y de novedades. Pero también me doy ciertas licencias para hablar de haceros pensar, que es el titular de este podcast. No es baladí que comente este tema, puesto que acabo de leer un ensayo interesantísimo de José Carlos Ruiz, que precisamente habla de esto. El ensayo es el arte de pensar. José Carlos Ruiz lo podéis adquirir en cualquier sitio, no lo conozco de nada, pero me ha encantado. Es un pequeño ensayo que os hará pensar sobre vuestro puesto de trabajo y sobre lo que está sucediendo y sobre cómo adaptarse y sobre la tan cacareada sal de la zona de confort, ¿vale? Vivimos en un mundo lleno de vendehumos, en el cual parece que tenemos que ir todos muy acelerados. Además de esto, no entro en filosofar, hablaremos evidentemente de novedades de marketing que os pueden afectar, de algún que otro desbarajuste que he liado un poquito en LinkedIn en un comentario chorra, pues una contestación y algo más, y también sobre los empleos más demandados según la plataforma de LinkedIn, que como sabéis es la plataforma en la que somos especialistas en concretamente, puesto que es una de las plataformas B2B, la única red social B2B por excelencia. Entramos en materia. Espero que te guste este podcast. Lo puedes ver en cualquier canal. Hay novedades en podcasting, que hablaremos de Spotify, de iVoox y de algunas novedades. Tenemos por delante pues un montón de temas que contaros y vamos a entrar ya directamente en materia. Bienvenidos, bien hallados. Gracias por estar ahí. Dale al like y entramos en materia. Consultoría y mentoría en marketing. juanjoamengual.es. Bueno, pues ya sabéis que mi debilidad por LinkedIn es extrema. Soy consultor, sobre todo gestionamos desde la agencia las redes de LinkedIn y además las usamos para vender, sí, esa palabra que tanto poco os gusta a todos aquellos snobs que pensáis que solamente estar en un cargo directivo es pintarla y no vender. Pues efectivamente, nos dedicamos a hacer branding y a vender. Y hoy os quería contar, no sé por dónde empezar, si por el arte de pensar, la engañifa del trabajo que nos están colando los gurús de la posverdad de este nuevo siglo XXI, o por las novedades. Creo que empezaremos por las novedades y dejaremos este pequeño y lúcido trozo de ensayo sobre el trabajo como engañifa, Lutero y el American Dream, que de verdad espero que os guste, os dará que pensar. Puesto que esto es un podcast, además lo puedes ver en YouTube, te invito a que aguantes hasta el final y que, por supuesto, que pienses, que de eso se trata, ¿eh? No se trata solamente, como decía el otro día en El País, que decía, no sé quién era, pero me encantó el titular de esa noticia que leí además muy gustosamente, y ella decía que somos pobres con Netflix y iPhone. Y efectivamente, estamos en una sociedad un tanto extraña. Pero vamos a directamente el grano, que es lo que yo quería contaros, las novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que empezamos diciendo, los 15 empleos más demandados de este 2021, según LinkedIn. La red ha publicado un informe y estos son los empleos más demandados, ¿vale? Supongo que no os va a sorprender. En educación, según esta red, la pandemia ha obligado a reinventarse y los puestos educativos, sobre todo con aptitudes digitales, han crecido un 92%. LinkedIn afirma que las aptitudes que más se demandan son inglés, educación primaria, historia, educación especial, infantil, ciencia física, matemáticas, y el segundo puesto, como no podía ser de otra manera, a partir de aquí vienen puestos relacionados con, evidentemente, la medicina, profesionales médicos especializados, y España ha sido uno de los países, lo es, más afectados por la COVID-19, y por ello ha habido un aumento de demanda de médicos especializados del 55%. Personal de apoyo médico,
concretamente médicos especialistas, un aumento del 62%. Y bueno, si queréis, por cierto, saber qué porcentaje son mujeres, porque como estamos hablando siempre de paridad, en educación un 61% de las contrataciones han sido mujeres y en profesionales médicos especializados un 70% han sido mujeres mayores de 24 años de media, un 70% han sido mujeres y un 30% hombres. Seguimos con las profesiones más demandadas. Personal de apoyo médico, bueno, simplemente se ha aumentado un 62%. Ya sí, en cuarta posición, esto nos afecta, comercio electrónico. Sin duda, España es un país con mucho peso, de los grandes en Europa, sobre este tema, y han aumentado los especialistas en este tema, tanto distribuidores, logísticos, etcétera, etcétera, en un 70%. Ya, y siguiendo un poco hacia el final, los empleos más demandados dentro de la crisis que ha habido han sido servicio de atención al cliente, sector inmobiliario, que ha transitado además hacia el teletrabajo, el parque residencial, afirma LinkedIn, ha aumentado un 49%. Y en séptima posición, sí, por fin hemos llegado a ello. Expertos, como me gusta poco esa palabra, en marketing digital. El uso de Internet ha hecho que se incrementen y se busquen las contrataciones un 61% de expertos en marketing digital. ¿Qué buscan? ¿Qué aptitudes más demandadas buscan? No sale lo del trafficker digital de Gamboa ni todas esas chorradas que te clavan 4.000 euros para un curso que lo ves en Udemy. No. Los puestos más buscados son social media, obviamente, moderación en línea, community management, Instagram también, por supuesto, SEO, posicionamiento, Google Ads y estrategia digital. Las ciudades con más demanda han sido Barcelona, Madrid y Valencia. Los puestos de negocio, y seguimos lo que dice LinkedIn, que son los puestos más demandados, los puestos de negocio han sido los consultores de desarrollo corporativo y empresarial han sido los más buscados también. En octava posición, tecnología, todo lo que es los puestos tecnológicos han subido un 38%, venta minorista no ha sido desplazada por el comercio electrónico. Los grandes supermercados, pensar que eso también está dentro de venta minorista, han estado abiertos. Entonces, las tiendas de Reforma, Leroy Merlin, toda esta pandanga, pues también. Entonces, pues ha habido un aumento del 41% de aumento de incremento referido al 2019 en puestos de venta al minorista. Trabajadores autónomos especializados en contenido digital, consultores, se ha incrementado. Profesionales de la salud mental, eso ya seguro que va a subir mucho en los próximos años. Ingeniería especializada, un 63%. Básicamente han contratado Microsoft e IBM, pero bueno, algunas universidades y también algunas empresas. Concretamente, lo más buscado ha sido informática en la nube, Java o desarrollo de software, y también se buscan mentores personales profesionales y el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial, que ha aumentado un 64%, puesto que ese incremento han sido evidentemente las principales ciudades, pero ahí queda la noticia. Hay más novedades que paso a recitar en estos precisos instantes en este podcast que habla sobre marketing B2B. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, genero ingreso a las empresas a través del marketing y aquí contamos novedades y al final un pequeño esbozo de que te hará pensar sobre el mundo del trabajo. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. Bueno, en nuestro marketing B2B, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, pues el 91% de los concursos públicos de publicidad presentan irregularidades. 91%. Poco falta para el 100%. Os cuento porque esto llama mucho la atención y en algún podcast he hablado del paripé que supone hacerte comparsa en estos concursos, donde casi todo está amañado, apañado y el amigo de turno es el que al final se queda con el concursito. Bueno, pues resulta que, y os cuento, concretamente esto es una noticia de The Reason Why, la cual leo directamente, que dice que el 91% presentan irregularidades según la FEDE y la ACT, que son dos asociaciones
en el primer observatorio de concursos públicos de publicidad. Concretamente, estas asociaciones, la Asociación de Agencias de Creatividad y también la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación, han afirmado que del análisis de 118 concursos públicos convocados en el primer trimestre de este año, pues el 91% han sido prácticamente, no han dicho apañados porque la palabra no es exacto, pero se dice que el estudio lo ha colaborado, lo ha hecho con InfoAdex y una empresa que se llama Cipesa. O sea, es un estudio serio y han analizado pues diferentes boletines oficiales y la plataforma de contratación de estos, ¿no? Concretamente, pues de todo lo que han estudiado y se estudian casi prácticamente es un 12%, con lo cual estamos hablando de 270 millones de euros, lo cual, bueno, pues es una muestra significativa. Y vamos con las conclusiones, porque según estos criterios, pues bueno, dicen que tomando los criterios objetivos, pues se han mirado la oferta económica, el plazo de presentación, presupuesto razonable, facturación coherente, apertura de ofertas, bueno, una serie de los expertos que analizan estos estudios y las conclusiones pues afirman que las áreas de incumplimiento de las licitaciones, pues el 51% requieren una facturación desproporcionada para poder participar y que en el 65% de los casos prevalece el criterio económico por encima de la propuesta técnica y creativa, o sea, lo barato, que al final sale caro, como todo el mundo sabe. Además, el 42% de los concursos, los plazos para presentarlos son insuficientes y el 91,5% solo permiten presentación electrónica. Estos criterios incumplidos de los concursos publicitarios son básicamente el de las vías de presentación, la oferta económica, facturación razonable y plazo de presentación. Concretamente, además, dice que en 77 de las licitaciones de estas 100 y pico se ha establecido la oferta económica como principal motivo de adjudicación por encima de las propuestas técnicas. Y ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pues que si alguien se entera de que apuestan por 100.000 euros, pues viene el amiguito y dice 99.000, no 100.000, sino pues 99.000. Con lo cual, con esa diferencia pequeña se adjunta y la calidad es lo de menos. Al final, ya sabéis que esto funciona así en otros sectores y en este donde además impera lo que es el criterio de la experturía, porque al final es copiar y pegar, no es nada más, O sea, ¿podemos hacer esto? Sí. ¿A qué precio? ¿A cuánto el kilo? Y el que sabe un poquito a sobre cerrado, sabe cómo está la apuesta, puede poner una peseta menos, un euro menos y llevarse el gato al agua. Esto es lo que hay. Por eso, pues está bien que tengamos un poco de criterio y pensemos un poquito. Yo ya lo he dicho 1000 veces, en varias ocasiones, de todos es conocido en las agencias, cuando te hacen hacer de comparsa. Yo me he negado y lo notas enseguida y ves, estos aquí lo que quieren es que participe en el concurso para que ponga un precio y hacer de comparsa y que se lo lleve el amiguete. Las agencias de publicidad, comunicación y marketing sabemos perfectamente que eso sucede así. Y sabemos que a veces nos dan un poquito, algunas juegan a eso, porque nos dan un poquito de sobras, para que no sea tan descarado. De vez en cuando te cae algo. Y callamos. Pero lo cierto es que todos sabemos, en general, en casi todos los municipios, comunidades autónomas, a nivel nacional no puedo decirlo, pero casi seguro, según este informe, todos sabemos que muchos concursos están apañados y que los demás estamos de comparsas sabiendo que están apañados y que al final sabemos que estamos ahí participando porque de vez en cuando la gracia del todopoderoso político, y sea de cualquier partido que sea, viene bien que te caiga un concursito y que ese organismo público te pague un dinerito que por otra parte es difícil conseguir con la empresa privada tan esquilmada como esta. Pues esta es una situación real de lo que está sucediendo, que también me permito pues contarte en este resumen que estoy contando pues ahora mismo. Como decía, hay otras noticias en cuanto a novedades. Antes de entrar a lo que te decía de hacerte pensar, y es que Google va a lanzar una aplicación que te va a avisar cuando caminas mirando al móvil. Te va a enviar una notificación cuando lleves un tiempo con la cabeza agachada mirando al smartphone, vamos, como si te pegara una colleja. Esta aplicación de Google, que bien puede llamarse
Colleja App, pues la tendrás que activar y dentro de poco la tendremos en el mercado. Otra de las novedades que me ha encantado en referencia al incremento del podcasting, ahora todo el mundo quiere meterse a podcast, lo cual está muy bien. Yo soy un amante de la radio y del podcasting y creo que, bueno, pues, ¿qué consejo daría yo? Pues especialízate, pero también, oye, uno no puede pretender tener una gran audiencia hablando de podcast especializado en ornitorrincos. Esto es lo que hay. Está bien podcasting, pero yo creo que hay que dar algo de valor. Yo intento darlo con toda la humildad del mundo, pero considero también que hay que audiencia para todo, no sé si hay, o sea, amantes de los ornitorrincos, pues a nivel español en todo el mundo con este idioma, pues no sé cuántos habrá, pero quiero decir que, claro, si tienes un cliente que tiene un garaje y quiere hacer un podcast, hombre, estaría bien hacer un podcast sobre cómo arreglar un motor, pero lo veo más como vídeo. O sea, que quiero decir que no, es una de las formas de pensar, ¿eh? No os creáis todo lo que se dice, no lo toméis a pies juntillas. Pensad si es válido para vosotros, para vuestro negocio, para vuestra empresa, y sed coherentes y con criterio. Porque que lo diga un gurú del marketing, un gurú de los que hay o de los que pretenden ser, no significa que sea así. Los que trabajamos en esto sabemos que ni todo es blanco ni todo es negro, hay muchas tonalidades de grises. Huid de los que digan, haz esto y te convertirás en un profesional en 2 días, huid de lo fácil, porque realmente tenemos que aprender a pensar si esto nos sirve o no. Pero el podcasting está creciendo. Tenemos Spotify, que está creciendo, lanza un dispositivo incluso para mejorar la reproducción en el coche, se llama CarThink, y que en estos momentos se ha convertido en la plataforma con más descargas de podcast a nivel mundial, Spotify. Por cierto, si me estás escuchando desde Spotify, en cómo vender, en este podcast, pues dale al like, o recomienda, o simplemente pues apúntate al podcast, si lo encuentras por ahí. En definitiva, sigue siendo pues una herramienta el tema de la voz, que además tiene uno de sus canales más con más audiencia, que además es uno de los canales que más audiencia tiene en B2B, a YouTube. Y hablando de YouTube, precisamente con unos datos de Statista que os voy a dar ahora, os voy a contar precisamente los datos maravillosos que suponen de que la herramienta, en estos momentos, según una encuesta realizada a 1.500 directivos marketers de empresas que trabajan para otras, que hacen marketing a otras empresas o que trabajan con otras empresas, B2B, según estos datos, el primer canal es YouTube. O sea, vamos a decirlo claramente, los adultos consumen YouTube y es un canal importantísimo. Evidentemente, LinkedIn también tiene su propio peso. Estas son algunas de las noticias que me han llamado la atención, pero hay más, sin duda. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Pues andaba yo por aquellas de LinkedIn y me he vuelto a encontrar algo que yo me niego a aplaudir a todo el mundo. Ya sabéis que soy un poco crítico con esto y considero que todos tenemos que preguntarnos en vez de hacer la pelota y decir que sí a todo lo que vemos por ahí. El socio director de una empresa, un tal Virginio X, afirma: una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Y luego pone pues la importancia de los valores de la empresa. Vamos, que nos pone un artículo de un tercero que se llama diarioresponsable.com que habla sobre esto. Atención, lo voy a repetir para que de verdad penséis de verdad con criterio y sin buenismo y pensad que sois humanos y que no, más allá del iPhone, del Netflix, pensad realmente esto, ¿eh? Una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Bueno, os digo mi contestación. Es así. No es la primera vez que comento esto, le he oído más de una chorrada que algún gurú ha soltado y la gente lo repite y todo el mundo lo aplaude. Esto es una mentira, es una falacia, es una tontería como unas casas. Es una barbaridad. En primer lugar, si nosotros miramos a los grandes gurús, a los que seguimos, Jobs, Steve Jobs, etcétera, etcétera, Elon Musk, todos estos, los grandes gurús, los grandes empresarios,
cuando hablas con gente que los conoce, los ha tratado, en general, son gente con muy mal humor y no son precisamente buenas personas. No digo que sean malas personas, digo que no son excelentes personas. De una puntuación del 1 al 10, no son un 10. Cuando el ejemplo que pongo más realmente no es precisamente en empresarios, ni en líderes, que casi todos, diría yo, no son precisamente santos, pero vamos, que si tú quieres operarte de un problema que tengas de estómago, pues yo me imagino que preferirás que el que te va a operar sea el mejor especialista en estómago, aunque sea una mala persona. O vas a preferir que te opere un chavalote, buenísima persona, que no tiene ni puñetera idea. Esto aplícalo a cualquier ciencia. El marketing, un asesor fiscal, ¿prefieres que sea simpático y buena persona? ¿O que te haga una asesoría fiscal o un abogado? ¿Prefieres que te saque del trullo, que te quite de un problemón que te han metido los socios? ¿O prefieres que sea simpático y que no tenga ni idea? Pues no, señores, dejémonos de tonterías, que yo de verdad estoy muy cansado de estas tonterías y de los 72 que aplauden esto. El único crítico soy yo y otro que me dice, un tal Eduardo, que me dice totalmente, 100%. Los demás aplaudiendo a este señor. Pues efectivamente, yo espero que don Virginio, cuando tenga que, pues yo qué sé, pues tener un chofer que sea un mal conductor y buenísima persona, que cuando vaya a pillar un médico, que elija el que sea muy buena persona y no sea un buen profesional, porque efectivamente no tiene nada que ver ser un buen profesional con ser mala o buena persona. Lo suyo es ser un buen profesional y además una buena persona. Nadie duda de esto, por favor. Quien dude de esto es que se insulta la inteligencia. Hablamos de que una mala persona puede llegar, y normalmente llegan, a ser buenos profesionales. ¿Nos guste o no? Estamos en una época un tanto difícil en la que lo que nos cuesta es pensar, y precisamente por esto os voy a hacer pensar un poco y voy a leer este magnífico esbozo. Espero que estés aguantando ahí como un campeón, tanto en el canal de YouTube donde está este podcast como en el resto de canales, que ya no los mento. Dale al like, comenta si quieres, de este magnífico libro que he vuelto a mentar. Me ha encantado, simplemente me pongo a leer. Afirma José Carlos en este Arte de Pensar, en este esbozo, dice que con la globalización los mensajes de desarrollo personal y de felicidad empiezan a asociarse con el mundo laboral y por lo tanto se amplía el abanico de la vida emocional a un sector que apenas había tenido filiación emocional, el mundo del trabajo. De repente hemos aumentado exponencialmente la importancia del mundo emocional al introducirlo en el sector laboral. Ahora tenemos que ser felices desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Antes se insinuaba una sonrisa y alivio al llegar a casa y ver a tus hijos alegrarse, o al cenar con tu pareja mientras conversabas sobre lo cansado que estabas, al sofá, bla, bla. La realización de esta felicidad se circunscribía a la vida personal, al ocio, al tiempo libre. Solo un puñado de privilegiados tenían la posibilidad de haber convertido sus aficiones en trabajo. Pero, ahora viene lo bueno. Desde el momento en el que nos empiezan a vender el mensaje de que tenemos que buscar, encontrar y seguir nuestra pasión, investigar nuestra vocación y vivir con ella, especial mención, afirma José Carlos, merecen las charlas de TED de Sir Ken Robinson, nos echan encima la pesada carga de ampliar la felicidad ahora también dentro del ámbito laboral. Y dice, ha sido uno de los mensajes más dañinos para la evolución emocional del ser humano. Esta necesidad de ser felices las 24 horas del día, especialmente en el trabajo, está provocando ansiedad e insatisfacción. Hasta el momento, el trabajo sirve para ganar dinero y este es esencial para la vida. El trabajo es importante porque es el principal sustento para poder vivir, para tener cubiertas las exigencias vitales y, dependiendo de cada situación, también para los caprichos. La historia de la filosofía lo tenía ya claro cuando afirmaba que lo primero que había que asegurarse eran los bienes primarios y después se podía filosofar. La frase se atribuye al filósofo inglés Hobbes, pero ya se conocía en la Grecia clásica, en tiempos de Roma, que decían primum vivere deinde philosophari, filosofari. Vamos, que primero los víveres y después la filosofía. No se puede hacer filosofía sin tener cubiertas las necesidades vitales, eso dice. Para algunos de los pensadores de la Grecia clásica más ilustres, la filosofía provenía del ocio, es decir, de tener
el suficiente tiempo libre para pensar en otras cosas que no sea cómo traer comida a casa, o dónde voy a dormir, o cómo voy a alimentar a mis hijos. De hecho, para este alumno de Platón, Aristóteles, que abrió su propia escuela, solo podían acceder las personas con un buen nivel económico que gozaran de libertad. A los que tenían que ganar dinero trabajando para vivir, se les consideraba una especie de esclavos, o sea, no eran hombres libres porque la necesidad los obligaba a trabajar. Pero en el siglo XXI esto ha dado un giro significativo, sobre todo en la importancia para el desarrollo personal. Cada vez más se presiona a la gente para que sea la actividad profesional en exclusiva la que dote de sentido al plano personal. El mensaje sobre la vocación y la pasión se ha volcado y orientado hacia el mundo laboral de manera que expande la idea de que el trabajo ahora es el mejor lugar para realizarse. Se intenta que el trabajo deje de ser una necesidad, una carga, una actividad que hay que realizar para ganarse la vida y se convierta en el eje central de nuestra identidad, donde la creatividad, el progreso y la satisfacción profesional sean las claves. Las consecuencias de este cambio, no os perdáis esto, en la mentalidad social o en la misma concepción del trabajo son preocupantes para gran parte de la población que ha crecido bajo este mensaje de que la plena realización solo parece conseguirse en el trabajo. Lo que no nos cuentan es que las personas que logran trabajar en aquello que les apasiona constituyen una minoría. Esto es sintomático de nuestra sociedad, de una sociedad que ha entronizado un concepto de trabajo asociado con la felicidad y lo coloca en el eje central de nuestras vidas, de manera que termina minusvalorando el resto de los aspectos personales. Para no sufrir desengaños, lo ideal sería seguir con la mentalidad de antaño en la que el trabajo era un instrumento para ganarse la vida y no un medio para realizarse personalmente. Solo algunos, al igual que ahora, tenían la fortuna de encontrar un trabajo con el que sentirse satisfechos. En apenas 30 años, sostiene José Carlos Ruiz, en apenas 30 años, hemos convertido la excepción en la regla, en la prioridad a seguir, generando un malestar en todos, que son multitud, que no logran amar su trabajo. El trabajo históricamente ha sido un mal o al menos una ocupación obligatoria. El objetivo para una buena vida era el ocio, el tiempo libre, y no tanto, me encanta esto, el ocio, negación del ocio. Según el mito del Génesis, Adán y Eva, esto es divertido, vivían plácidamente en el paraíso terrenal, disfrutaban de su tiempo juntos, no tenían que trabajar para ganarse el sustento ni el cobijo porque el paraíso les proporcionaba todo lo necesario. Era como si no tuvieran una pléyade de mayordomos para que ellos no se preocupasen de las contingencias de la vida, pero de repente la falta de libertad que Dios les impone prohibiéndoles comer la fruta del árbol prohibido se convierte en un deseo irremediable que deriva en el acto de rebeldía más grande que la humanidad haya llevado a cabo. Rebeldía, creamos o no, contra su propio Dios y contra la prohibición. Bueno, pues este bien sagrado, el de libertad, era el mito que no estaban dispuestos a sacrificar. Pues dicho esto, y continúo, aunque se haya ido por lo bíblico, Eva se rebeló contra la ignorancia, antepuso la curiosidad como actitud filosófica, quería saber qué sucedía si mordía esa manzana prohibida, y recibió el peor de los castigos. Ahí viene lo bueno, la obligación de trabajar para poder subsistir. Cuando le dijo aquello de tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo entonces era considerado un mal y el resultado de haber pecado, esclavizados a la laboral, sin apenas tiempo libre hasta el día de nuestra muerte. Así era antes. Pues durante muchos siglos esta idea de trabajar, que era una carga pesada, donde no se podía encontrar ningún tipo de placer, ha permanecido. Sin embargo, en el Renacimiento cambió un pelín, os voy adelantando un poquito porque tampoco voy a leer todo este capítulo, insisto que es un libro interesantísimo, y lo cierto es que gran parte de la concepción que ahora se está tratando de imponer en nuestra sociedad, y sigo lo que dice, tiene una herencia cercana a lo que la idea renacentista, ¿no? Claro, pero ahora siguen siendo excepción los que están disfrutando de su trabajo y además tienen en su oficio libertad creativa plena. Son casos muy singulares. Lo normal, de verdad, es tener que trabajar por obligación y no sentir satisfacción ni recompensa alguna, más allá del salario. Más allá del salario, Happiness Directors. Que la fiesta de disfraces está muy bien de cara a la galería, el postureo de Instagram.
¿cómo se ha llegado a tener la idea de que el trabajo dignifica al hombre? ¿De dónde proviene? Pues en la antigüedad era un castigo y una obligación que te convertía en esclavo, ¿no? Pues Alain de Botton en su School of Life lo explica de manera sencilla, dice José Carlos. No podemos saber cuándo es el momento histórico. Con Lutero se cambia el momento, precisamente esto, donde dice que, bueno, pues que en lo referente al trabajo llega a afirmar que Dios nos ha dotado de diferentes dones y habilidades y que ningún oficio tenía más valía para Dios que otro. En definitiva, que todos éramos iguales con el trabajo que teníamos, ¿no? Pero que bueno, que todo esto, y me salto a la parte un poco más religiosa, pues que el desarrollo de las habilidades dignificaba la vida de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí viene Karl Marx y la lía, ¿no?, sobre el trabajo. Dice que el concepto de trabajo no es muy diferente al de Lutero, pero que el problema no es que que tengamos que trabajar, sino que ahora resulta que no se centraba en el salario, también es una reivindicación. Vale. Él lo llamaba la alienación del trabajador. El trabajo era alineante porque era mecanizado, no podías crear ni desarrollarte como persona ni nada, ¿no? Recuerdo la película esta de Chaplin de los tiempos modernos, que es un excelente ejemplo en este caso, ¿no? En definitiva, y yendo un poquito más con el avance del capitalismo en el siglo XX, pues que al final, pues que el ocio, pues el que era perezoso, pues que pues estaba apartado, ¿no? Echado de vago, rechazado socialmente, bla, 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 bla. Alain de Botton dice que cuando precisamente pues durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial dos pioneras de la psicología elaboraron el primer test de personalidad con orientación laboral, el llamado test Briggs-Myers, con 91 preguntas intentaba concluir qué tipo de personalidad tenías y en función de ella poder recomendar un modelo de trabajo, etcétera, etcétera. Pues según el talento y según lo que aparecía en este test, que hoy incluso está vigente, ¿no? Entonces era un test que buscaba un poco la felicidad, el desarrollo, la autorrealización, etcétera, etcétera. Lo curioso es que con este tipo de test el dinero no era ninguna fuente de inspiración ni motivacional, lo que medía era personal, intrínseco a cada uno y que se relacionaba con lo laboral. No había una asociación, del dinero y todo esto. En parte tiene que ver con el trabajar duro día a día, año tras año y un poco pues el sueño, el American Dream, ¿no? Mucho trabajo, etcétera, etcétera. Que lo que decía el entramado es que ahora existe la idea de que para hacerse rico solo hay que encontrar el trabajo ideal y deslomarse a trabajar. Solo así te vas a realizar. Pues no, afirma, ¿no? Entonces historias como la de Steve Jobs, Bill Gates, Ortega son un cebo para que digiramos mejor esta filosofía de vida, ¿no? El problema, y ya termino porque nos vamos a 33 minutos, pero la verdad es que me ha encantado este pasaje de este libro, es que ahora en pleno siglo XXI estamos comulgando con estas ruedas de molino y que se han juntado dos cosas. Una, convertir la vocación en trabajo y así alcanzar el lema más deseado del mundo: encuentra un trabajo con el que disfrutes y no tendrás que trabajar nunca más. Y la segunda, con la remuneración. Haz lo que te apasiona, que te aportará la pasta que necesitas. Esto es un poco la nueva panacea para la felicidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de asimilar estos sueños, porque la felicidad no consiste solamente en el trabajo. De ahí vendrán muchas frustraciones, posiblemente, porque nos daremos cuenta de que a veces vas a trabajar y oye, qué coñazo, y aguantar a un cliente o aguantar a un jefe y es un coñazo. No es felicidad. La felicidad también es personal. Sé que me escapo un poco de lo que es marketing B2B, pero como últimamente parece que la gente tiene que ser happy, etcétera, etcétera, y visto los comentarios buenistas que acabáis de escuchar porque la gente dice que hay que ser buena persona y todo eso, etcétera, etcétera, en el trabajo profesional y todo eso, me gustaría pues aportar ese granito, mejor dicho, leeros el granito que acabo de leer de José Carlos Ruiz en El arte de pensar. Pensemos un poco, vale la pena, creerme. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Bueno, la verdad es que se me ha ido un poquito la olla hablando de este tema, pero lo cierto es que como me encantó mucho este pasaje, espero que hayáis disfrutado de él y que en este podcast comentéis sobre este tema. ¿Realmente tenemos que ser felices sí o sí trabajando o vamos a trabajar y luego sí, cuando llegamos a casa o vamos con los amigos y amigas, somos
encontramos a nosotros mismos y somos más felices. Yo diría que es un 50-50, no sé qué piensas tú, pero al final, hombre, si haces un trabajo que es tu vocación, pues evidentemente habrá días coñazo, no tienes la obligación de ser feliz todo el día, aunque te lo diga el director de happiness de tu empresa. No, pues todo en la vida, pues eres feliz o no eres feliz, y es un compendio de dos cosas, como el yin y el yang. Pues nada, que no te obliguen a ser feliz con esto y que encuentres esa vocación, pero que sepas también que será duro y que, por supuesto, habrá momentos difíciles. Nada más. Hemos hecho un repaso a marketing, hemos hablado un poquito sobre novedades, hemos hablado también sobre los empleos más buscados en este 21, según estudios reales de LinkedIn Microsoft en España. Hemos visto alguna novedad, sobre todo de podcasting. Hemos visto el buenismo en LinkedIn, que sigue imperante, y muchos palmeros que siguen como si, bueno, pues Paulo Coelho estuviera vivo. Está vivo, lo está, pero bueno, estuviera que fuera el único a seguir, y que todo lo que dice pues está bien dicho. Y hemos visto que os invito a que adquiráis este libro. Insisto que no es primo mío este señor, no lo conozco, pero que hay que empezar a tener criterio y a pensar en este siglo XXI. ¿Más marketing B2B? Pues sí, en el próximo capítulo. Si te ha gustado, apúntate, suscríbete, y todos los comentarios son siempre bienvenidos mientras sean constructivos, por supuesto, y con buenas y hermosas palabras. Un saludo, 36 minutos de podcast, se me ha ido un poquito de tiempo. Esperemos que el próximo sea un poco más técnico y hablemos más de marketing B2B. Seguramente tendré novedades que estoy estamos a punto de parir. Para más información y contacto en juanjoamengual.es, pues sé feliz con tu trabajo, por cierto, y hay muchísimas oportunidades, de verdad, pero muchísimas, en el tema del marketing digital y en el tema de la venta. Insisto, hoy sigue siendo el marketing un sitio donde, si te pones a trabajar duro y te especializas, no tendrás problemas de trabajo, y además puede que incluso disfrutes. Un saludo, nos vemos en el próximo. Feliz semana. Hasta luego. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual.